poder legalizarse o quedarse en los Estados Unidos. Entonces, ese cuento se ha multiplicado. Dice su bola, miedo a que pueda revocarse específicamente la ley de ajuste cubano. ¿Qué posibilidades en el futuro, en un futuro cercano, crees que eso puede ocurrir? Cero. 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 Mira, las personas olvidan que el ajuste cubano fue eliminado por el Congreso en 1996. Así que cuando los políticos hablan ahora de llevar a la ley de ajuste cubano al Congreso, de revisarla, de tratar de enmendarla o cambiarla, ya es muy tarde. En el 96 fue abrogada. Y fue abrogada de la forma que el Congreso dijo, mira, estamos eliminando la ley de ajuste cubano. En este momento, de aquí en adelante, para que la eliminación tome efecto, el Ejecutivo, el presidente, tiene que anunciar al Congreso que Cuba tiene un gobierno electo de una forma democrática, transparente y representativo. Y eso no va a pasar en un futuro muy cercano. A la misma vez, los Estados Unidos le otorgan 20.000 visas a los cubanos para tener algún tipo de emigración normal y evitar las salidas ilegales que Ramón Saúl tanto habla de que no ocurran. ¿De qué ocurre? Que las 20.000 personas que entran de Cuba no entran, aunque son reclamados por los familiares, no entran por la reclamación familiar y como residentes entran bajo parol y al año del día se legalizan bajo el ajuste cubano. Si los Estados Unidos eliminan el ajuste cubano, también tienen que eliminar las 20.000 visas, porque tú no puedes estar entonces legalizando 20.000 personas adicionalmente con las visas que existen para el mundo entero. Crea un caos en el sistema de migración. Entonces han creado un miedo. A la misma vez yo creo que el gobierno de Cuba, cada vez que hay un acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, busca alguna forma de delatarla, de que no ocurra, de crear un problema, sea tumbando... ¿Y eso por qué? Porque al final del día, el gobierno de Cuba está consciente que entre Cuba más se abra, entre más relaciones existen entre Cuba y el resto del mundo, más problemas van a tener internamente. Cuando el presidente Carter estaba empezando a buscar la forma de establecer algún tipo de relaciones con Cuba, explotó el Mariel. Cuando el presidente Clinton estaba negociando otra vez con Cuba, estaba buscando la forma de mejorar las relaciones, tumbaron los aviones hermanos rescate. Por cierto, en esa época estaba por verse si se firmaba la ley Helms-Burton o no, que Clinton no iba a firmarla y después el derribo de las avionetas se firmó. Correcto, y crearon ese drama. Y en este momento tienes a Raúl ahora yendo a una conferencia a pedir que le devuelvan a Guantánamo, que le paguen las pérdidas que Cuba y el sufrimiento que Cuba ha sufrido por el embargo en 50 años. Toda una serie de peticiones que uno sabe que son irrazonables y que son risibles, pero lo están haciendo hasta cierto punto para extender el problema. Desde el momento, tú ves que han salido más personas de Cuba en embarcaciones precarias para llegar a la Florida. Y cuando tú ves las embarcaciones precarias, tú sabes que no están pagando a la traficante, que son personas de a pie que lo que quieren es fugarse de Cuba. Y cuando tú ves que están saliendo de las costas cubanas de esta forma y que las guardacostas han detenido a tantas personas y que hay más llegando, te das cuenta que los guardafronteras cubanos no están cumpliendo con su deber y están dejando que más se vayan hasta cierto punto para crear tensiones con los Estados Unidos. Y ha crecido también la llegada por la frontera por México. Vamos a hablar de eso ahora. Me decía Willy que tenías problemas con la brújula, pero estás aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias, Félix. Ramón Saúl, por estar aquí en el programa. Háblanos, hay una guía secreta turística de Cuba que están proponiendo. ¿De qué se trata eso? Bueno, Félix Guillermo, quiero aclarar que esto lo hace el Instituto de la Memoria Histórica y lo hace Pedro Corso, que la agencia EFE me entrevistó acerca de este tema. Yo di mi opinión y de alguna manera sale mi foto en el artículo. Así que ellos son los autores de esto, pero quiero decir que me parece que es una idea maravillosa porque va a tratar de indicarle al turista aquellos puntos donde el régimen de Cuba no quiere que el turista vaya. O sea, hay un folleto con lugares de la isla que el turista que debería o que quiere saber la realidad de Cuba debería visitar. Efectivamente, siempre ha sido un problema porque el régimen ha llevado a los turistas o ha encauzado a los turistas a ir a los lugares más bonitos, menos controversiales, etcétera. Sin embargo, en este caso, el proyecto del Instituto de la Memoria Histórica, creo que ha concebido algo que era muy necesario y me parece que va a tener un impacto y yo me imagino que ellos quieran que toda la comunidad se involucre
para que todos los turistas puedan tener esto y llegar a esos puntos y conversar con esas personas y conocer de esos eventos que han sucedido en la historia de Cuba. ¿Qué tirada tendrían esos folletos y a dónde llegaría, ¿no? ¿A dónde se dirigirían? Bueno, la tirada, según la información que salió en los medios, es alrededor ahora de 20.000, pero me imagino que si tiene éxito y esperamos que sí lo tenga, esto se incremente de todas maneras. ¿Se enviaría a sitios estratégicos? Yo me imagino que eso es lo que ellos están planificando, tratar de que, y probablemente tratar de que toda la comunidad ayude también a hacerlo llegar a los turistas, pero sí, se lo están enviando a lugares estratégicos, probablemente van a pedirle a agencias de viaje, etcétera, de otros lugares también que se los provean a las personas. Me imagino que en los centros docentes, en lugares neurálgicos, donde de alguna manera pues el turista extranjero pueda llegar y pueda informarse. Hablando, cítame algunos lugares. Ahí estábamos viendo imágenes de las Damas de Blanco, pues en esa caminata que hacen por la Quinta Avenida. ¿Qué otros lugares pudiera citar? Vamos a ver. Bueno, hay muchos lugares. Hay lugares en La Habana, hay varios puntos. Mira, por ejemplo, ahora mismo en el Parque Martí, acabaron de detener un grupo de personas que simplemente iban a poner ramos de flores a José Martí, por ejemplo. En Oriente, UNPACU tiene una cantidad tremenda de actividades siempre, pero, por ejemplo, en las prisiones, en los centros de tortura de Cuba, que son conocidas, yo creo que estos son puntos importantes. Lugar del hundimiento del remolcador. Lugar del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Balseros o personas que han sido repatriadas a Cuba que tienen una historia que contar y que no le tienen miedo al régimen, por ejemplo. O sea, probablemente haya una cantidad tremenda de elementos que eventualmente va a enriquecer esa gestión para que se denuncie y se sepa lo que está pasando dentro de Cuba. Willy, regreso contigo. Te quería preguntar, Washington insiste en que un acercamiento con Cuba no significa un cambio en lo que es la política migratoria. ¿Esto tiene sentido en la práctica? ¿Eso es así? En la mentalidad de los Estados Unidos es así. En la mentalidad del cubano de a pie adentro de Cuba y en Miami no es así. ¿Y del régimen cubano? Del régimen cubano es todo fríamente calculado. El régimen cubano fríamente calculó que cuando hicieron las reformas migratorias del año 2013, que un cubano pudiera mantenerse fuera de la isla por 2 años sin perder ningún privilegio internamente. Y lo hicieron calculando de una forma muy genial que llega a los Estados Unidos, tiene que estar aquí la persona 1 año y 1 día, solicita su residencia y puede demorar de 6 a 8 meses para que le llegue la tarjeta de residente. Entonces, en realidad, cuando te dan 2 años para quedarte fuera, es porque calcularon el tiempo que iba a estar una persona fuera de Cuba para llegar a los Estados Unidos, obtener su residencia a través del ajuste cubano y volver a Cuba. Pregunta. Si esas relaciones se dan, si se abren las embajadas, se estrechan relaciones, ¿se justifica un trato especial a los cubanos? Mira, si tú lo miras desde un punto de vista político, y esto Ramón Saúl y yo lo hemos discutido por años, y la realidad es que, mira, del año 66 al año 99, ningún cubano que entraba por la frontera. 66 fue cuando comenzó la ley de ajuste correcto, cubano. Y desde que comenzó la ley hasta el año 99, que fue el memorándum de Doris Meissner, que permitió la entrada de balseros de pie seco y pie mojado. O sea, por 33 años, ningún cubano que entraba por la frontera o que tocaba pie en los Estados Unidos se legalizó por el ajuste cubano. Y durante esa época, todos esos cubanos, y estamos hablando de a lo mejor 80.000, 90.000, 70.000 cubanos, no pudieron obtener asilo político. Fueron frente a tribunales de asilo político y perdieron. Entonces, ninguna de esas personas, o la gran mayoría de esas personas, vivían aquí deportados, sin estatus de residente, y se pudieron legalizar por la amnistía del presidente Reagan en el 86 y por la cara después en el 97, legalizó a toda esa población cubana. Eso quiere decir que si vamos a mirarlo de un punto de vista de que cuántos cubanos han podido demostrar persecución política por poder quedarse en los Estados Unidos, el número es relativamente pequeño y es algo que Ramón Saúl y yo siempre hemos conversado. La cara fue para nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos, y también para personas de Europa Oriental que estaban aquí antes del 97, y para los cubanos, porque había tantos cubanos que no se habían legalizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el asilo político es muy difícil. Es más que el ajuste cubano, en particular, la ley de ajuste cubano, desde el año 79, especifica que no hay que tener que para
legalizarte bajo el ajuste cubano no te prohíbe regresar a Cuba. Si tú obtienes asilo político de Colombia, tú no puedes volver a Colombia hasta que no seas un ciudadano americano o hasta que las condiciones no han cambiado en Colombia. Pero si tú te legalizas por el ajuste cubano, desde el año 79 no te impide volver a Cuba. Entonces, nunca ha habido un patrón político con el ajuste cubano, nunca ha habido un patrón de demostrar que tú eres un refugiado político que estás huyendo de persecución para poder legalizarte. Es parte de la ley que tampoco se ha entendido muy claramente. Entonces, el ajuste cubano, en realidad, si tú lo miras desde un punto de vista de refugio, a lo mejor debió haber parado de existir en el año 68, pero ha continuado como un animal con muchas vidas. Tú tienes personas que nunca han vivido en Cuba, que son los hijos de cubanos nacidos en Italia o nacidos en Venezuela o en México, que pueden optar por el ajuste cubano porque tienen nacionalidad cubana. Tú tienes los cónyuges de ciudadanos cubanos que se han casado en los Estados Unidos y que tampoco nunca han ido a Cuba, que se pueden legalizar bajo el ajuste cubano. La verdad que la ley de ajuste cubano es un animal único en las leyes de migración de los Estados Unidos y es una ley que está separada de las leyes normales de migración de los Estados Unidos. Vamos a ver qué piensas de eso. Bueno, y abundando en eso precisamente, si nosotros analizamos a través de los años, cuando los Estados Unidos recogen balseros en alta mar, se supone que aquellos que califican para asilo político sean enviados a la base naval de Guantánamo. Si te das cuenta, probablemente 15 o 20 o 30 balseros en los últimos años, cada año son enviados a la base naval de Guantánamo. O sea, o tocas territorio, pies secos, pies mojados, o te envían a Guantánamo o te Sí, regresan a Cuba. Por eso es el peligro de tratar ahora de enfocar la cuestión en solamente que califiquen a aquellos asilados, aquellos que tienen razones políticas y piden asilo político. Cuando se empiece a variar la ley, cuando la ley se presente para ese debate, lo más posible, creo yo, es mi opinión, lo más posible que el Congreso de los Estados Unidos diga simplemente, mira, ustedes van a ser igual que todos los demás y quiten ese Es privilegio. una posibilidad. Willy, termino con esto. Hablábamos del que llegan más por mar. Yo te había hablado de la frontera por México. ¿Esa escalada a qué se debe? A la misma cosa, mira, es más fácil. Las personas que tienen más dinero, porque pueden moverse más fácil de Cuba, van de Cuba en avión a México o van a otros países y se mueven por la frontera a los Estados Unidos. Cubanos que tienen pasaportes españoles, que quieren obtener un parol cuando entran a los Estados Unidos, van por la frontera. Algunos otros entran por el aeropuerto. El número de cubanos que están entrando con pasaportes europeos también se ha incrementado. Creo que había como 8.000 en lo que va de octubre Vamos a ponerle unos datos que tenemos ahí en pantalla para ustedes de entrada de cubanos a Estados Unidos en el último trimestre del año anterior. Ahí tenemos 2014, 8.624, último trimestre de 2013. Ahí tienen la cantidad 5.221, un aumento, como decíamos al principio de ese segmento, del 60%. Willy. No, mira, y cuando te hablan del 2013 es porque el año fiscal americano va de octubre del 2013 a septiembre del 2014. Entonces te refleja lo que ocurrió el año pasado. Cuando tú veas las figuras que van a ser del año fiscal 2014 al 2015, se va a explotar completamente, porque esas figuras te van a incluir el número de cubanos que entraron con la visa de 5 años y que se quedaron, que todavía no se va a reflejar porque están aplicando para su residencia en mayo, agosto y septiembre del año pasado. No, pero hay también hay otra situación, que el anuncio del presidente de los Estados Unidos de la nueva política de acercamiento envió ese mensaje para acá que iban a levantar la ley de ajuste cubano, y esa es la razón del incremento repentino después del 18. Pero Estados Unidos ha dicho que no se va Lo ha dicho, pero todavía la gente no lo cree. Pero además se reabrió el debate aquí cuando Bruno Barreiro puso la moción en la comisión, y estos son olas de pánico que entran dentro de Cuba, y por supuesto el que nos esté escuchando en Cuba y lo esté viendo en Cuba debe saber que el presidente de los Estados Unidos y el gobierno ha dado seguridades que por ahora esa ley no se va a tocar porque eso es una cuestión del Congreso. Ni la ley de ajuste cubano ni pies secos, pies mojados. No se va a cambiar. Y el ajuste cubano no se va a cambiar en un futuro ni cercano, ni mediano, ni lejano, hasta que el gobierno de Cuba no cambie de su régimen, hasta que no sea un gobierno democrático. Así que no hay pánico, no hay razón de irse para el mar. Ramón Saúl ha encontrado balsas vacías de personas que han fallecido en el mar. Este no es el momento de tener una histeria y salir para los Estados Unidos. Gracias a los dos por haber estado aquí en el Gracias por programa. invitarme. Un placer. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a